Muy buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo se encuentra la familia reunida en torno a la Biblia, creando un altar familiar donde invocaremos la persona del Señor y donde en este día vamos a estar orando como iglesia por diferentes motivos que queremos presentar ante el trono del Señor? En el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor sobre el cristiano y la vida abundante, una vida plena. En el día de hoy vamos a tratar el tema el cristiano y la vida limpia. Y vamos a ver cómo un cristiano puede restablecer su comunión con Dios y la vida abundante puede volver a ser una experiencia después de haber pecado. Así que vamos a tener una lectura en la palabra del Señor en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo número 1, verso número 5 al verso número 9. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer una breve oración pidiendo la asistencia del Señor al estudiar su palabra. Señor, te damos gracias que en esta noche nos podemos reunir como pueblo y como familia para abrir tu santo libro y meditar en tu palabra. Invocamos tu nombre para que nos asistas en esta hora y abras nuestro entendimiento y hables a nuestro corazón. Corrijas lo que hay que corregir, que tú nos confrontes con lo que tengas que confrontar y nos animes y alientes porque también lo necesitamos. Entregamos este tiempo en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, el cristiano y la vida limpia. Qué bueno es cuando en nuestra vida nos sentimos que estamos limpios, nos sentimos como que estamos más livianos, más libres, más renovados, cuando una casa está limpia, cuando todo brilla, hay un buen aroma, pero qué feo cuando todo comienza a ensuciarse, ¿no? Ya el aire, el olor del ambiente cambia, el aspecto cambia y bueno, y se hace un lugar desagradable. Nuestra vida, nuestra persona, nosotros somos un templo donde vive Dios, el Espíritu Santo, desde el momento en que nos convertimos al Señor. Y es nuestra responsabilidad, con la ayuda del Señor, mantener nuestra vida limpia. Pero claro, como leímos recién, el pecado está siempre delante de nosotros y de una forma o de otra cometemos pecados en nuestra vida. Y realmente queremos tener vidas llenas del Espíritu y queremos estar con vidas fructíferas, como hemos aprendido, con vidas victoriosas. Y como aprendimos la semana pasada, queremos vivir la vida cristiana normal, esa vida cristiana que manifiesta que somos de veras discípulos de Cristo y estamos llevando los frutos del Señor en nuestra vida. Yo quisiera que en este momento
usáramos nuestra imaginación. Presten mucha atención. Imagínense dos círculos. Vamos a ver el primer círculo. En ese primer círculo, dentro del círculo, imagínense una silla. Arriba de la silla, una letra. La letra E. Esa letra representa tu yo, tu ego en este caso. Y dentro del círculo, al lado de la silla, abajo, donde sea, una cruz. Esa cruz representa a Cristo. Y dentro del círculo, un montón de círculos grandes y pequeños, chiquititos, pintados, rellenos de negro, como que hay un poco de desorden, hay un poco de suciedad. Así es nuestra vida cuando nosotros cometemos pecado. Cada vez que nosotros cometemos pecado, estamos tomando posesión del lugar de mando, lo que simboliza esa silla, desde donde se toman las decisiones. Podríamos decirle también como un trono, donde el ego, el yo, está diciendo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. A veces puede hacer algo bueno, pero cada vez que decidimos pecar, es como que nos entronizamos. Y el Señor Jesucristo, representado por esa cruz, está fuera del control de nuestra vida. Porque nosotros comenzamos a tomar el control. Lo opuesto sucede cuando el Señor gobierna nuestra vida y somos llenos del Espíritu. Es el círculo número 2. En ese círculo número 2 hay una silla, pero no está sentado allí el ego, nuestro yo, sino está la cruz. ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir una vida cristocéntrica. Cristo en el centro, siendo el que gobierna. ¿Y dónde está el ego? El ego está dentro del círculo, pero destronado, está abajo. Y todos los elementos que rodean la vida están en un orden. ¿Por qué? Porque aquí se ha buscado poner a Dios en primer lugar. Ahora, o vivimos de esta forma, con Cristo en el trono, o vivimos de la otra, con el ego en el trono. Cada vez que nosotros decidimos pecar, estamos autoentronizándonos como señores de nuestra vida. Entonces, cuando eso sucede, hay como una especie de desconexión con el Señor, se ensucia la vida y dejamos de tener las bendiciones y los recursos que Dios tiene dispuesto para nosotros, para que los usemos para vivir nuestra vida cristiana. Entonces es allí donde el cristiano tiene, si es cristiano realmente, tiene que asumir la realidad del pecado, confesar el pecado, pedirle perdón al Señor y nuevamente decirle, Señor, lléname de tu espíritu, que es lo mismo que decir, siéntate en el trono de mi vida. Te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. Gobierna mi vida. Así que esto va a ser un ejercicio permanente que tenemos que tener en nuestra vida. A través de la confesión logramos la purificación o la limpieza de nuestra vida de los pecados que cometemos, lamentablemente, mientras estemos en este mundo. No así va a ser en el cielo, donde el pecado no va a existir en nuestra vida, tal como lo hemos aprendido anteriormente. Pero adentrémonos en el estudio de la palabra del Señor. Así que lo que de veras interrumpe nuestra comunión con Dios es entonces el pecado. Cuando nosotros, voluntariamente, decidimos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad del Señor. ¿Y cuál es el resultado, digamos, de ese pecado en nuestra vida? Hay un pasaje
muy interesante en Isaías capítulo 59, verso número 2, que dice, pero vuestras iniquidades, hablando del pecado, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, o una separación, o una barrera, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué ha hecho entonces el pecado en nuestra vida? ¿O qué hace? Genera una separación. Y lo que hace el Señor es ocultar su rostro, como diciendo, bueno, se cortó la relación a causa del pecado. Es como que en la línea que comunica mi corazón con el de Dios, la línea telefónica, el cable se cortó. Y que lo que necesitamos es reconectar todo para que la relación y la comunión pueda de veras estar. Cuando sucede eso en nuestra vida, es como que comenzamos a vivir lo que en su momento también estudiamos, que contristamos al Espíritu de Dios, entristecemos al Espíritu de Dios y comenzamos a sentirnos debilitados y desanimados en nuestra vida. Por eso, cuando a veces nos sentimos que no hay paz en nuestro corazón, una de las cosas que tendríamos que preguntarle al Señor es si realmente hay algo en nuestra vida que sea pecaminoso, que ha ingresado y no nos hemos dado cuenta. Leamos, por ejemplo, un pasaje que también lo hemos leído en algunas otras ocasiones, Salmo 66, verso 18, que nos dice que si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y ratifica lo que leíamos recién en Isaías 59, que cuando yo miro, es decir, cuando yo cometo pecado, se corta la relación con el Señor. Y así que por más que yo ore, ahí primero hay que solucionar el problema de la reconexión y entonces sí se restablece la relación. Porque el causante de la separación entre nosotros y el Señor siempre, siempre es el pecado. Y el pecado debe ser sacado de nuestra vida. Debe ser limpiado. ¿Cómo ser limpio? Vamos a ver ahora entonces, ¿cómo ser limpios en nuestra vida? En 1 Juan 1:9, que leímos, se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra clave aquí es confesar. Confesar. ¿Y qué significa confesar? Es decir lo mismo que dice otra persona. Poniéndolo de esta forma, en nuestra relación con Dios debería ser algo como ponerse de acuerdo con Dios. Cuando algo que hayamos hecho nos sea señalado como pecado, hemos de confesarlo. Estar de acuerdo con Dios, decir lo mismo que Dios dice acerca de eso que hicimos. Y no tenemos que decir, bueno, he pecado, sino que tenemos que especificar qué pecado hemos cometido. Y verlo a esto desde el punto de vista de Dios. Y luego que lo reconozcamos, decidir dejar de hacerlo o no volver a hacerlo más. Porque de esta forma vamos a poder mantener nuestra relación con el Señor. Así que la confesión es algo muy importante. Señor, tú dices que mentir está mal. Yo también digo que mentir está mal. Yo me equivoqué. He mentido. Y si yo a alguien le he mentido, tengo que decirle, mira, no es como yo te dije, es así. Te pido que me perdones. Señor, me enojé, perdí los estribos, lo reconozco. Tú dijiste, airaos, pero no pequéis. Yo me enojé y pequé. Yo te pido perdón, me pongo de acuerdo. ¿Te das cuenta cómo es? Entonces,
decir o pensar o reconocer que algo está mal tal cual como Dios lo dice en su palabra. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Y cada vez que identifiquemos en nuestra vida un pecado, ese pecado que identificamos, tenemos que presentarlo delante del Señor y decir, Señor, yo reconozco que este pecado que hice realmente no tendría que haberlo hecho. Me arrepiento, me arrepiento. Seguimos en el libro de los Salmos, pero vamos al Salmo 32, verso número 5. Y vamos a ver aquí dos cosas que el salmista hizo en relación a su pecado. Fíjense lo que dice el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Esta es la primera cosa que hizo. Mi pecado te declaré. Y evidentemente él sabía cuál era el pecado que había cometido. El pecado de David en tomar la mujer de otra persona. El pecado de David de mandar a matar a Urías Eteo. Él sabía muy bien lo que había hecho. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo segundo, ¿cuál es? Confesaré mis transgresiones a Jehová. Es decir, me pongo de acuerdo. Reconozco que lo que tú dices que está mal, yo también digo que está mal. Así que, fíjense cómo se menciona esto. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 28, en el versículo 13, un versículo que muchas veces yo he citado, pero que es importante siempre tenerlo presente, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que lo primero que se destaca en este pasaje es que la persona que encubre, oculta, disimula, no reconoce, justifica su pecado, no prospera. Esto significa que comenzará a tener estorbos en su vida. No tendrá la bendición del Señor, no tendrá el respaldo del Señor, el Señor no responderá a sus oraciones y comenzará a trastabillar su vida espiritual. ¿Por qué? Porque está escondiendo el pecado. Se lo esconde a Dios porque aunque el Señor lo sabe, pero no lo confiesa, pues no lo quiere dejar. Y también lo esconde de los demás, porque no quiere ser descubierto. Ahora, evidentemente, el verdadero cristiano va a necesitar, para hallar la paz espiritual en su vida, confesar su pecado. No lo encubre, lo va a confesar. Y el que los confiesa, dice el texto, y se aparta, porque no basta solamente reconocer el error, sino que hay que apartarse de eso malo. Esto significa que no tenemos que caer en reincidencias, que hay que alejarse, hay que apartarse de personas y de lugares que son propicios para que yo caiga en pecado. Hay que romper patrones de comportamiento, hay que buscar ayuda si es necesario para apartarme, porque tengo que apartarme del hábito, porque el pecado siempre es destructivo y afecta integralmente al hombre. Dice que el que se aparta alcanza misericordia. Esa misericordia incluye, por supuesto, el perdón de Dios de ese pecado, pero también incluye el favor y la gracia de Dios para que seamos restaurados, para que seamos fortalecidos y para que nuevamente estemos en gracia con el Señor para reiniciar la vida abundante, la vida victoriosa, la vida fructífera, la vida cristiana normal, la vida llena del Espíritu de Dios. Así que es muy importante no solamente confesar, sino también apartarnos
de nuestros pecados. Notemos lo que nos dice 1 Juan, capítulo número 1, verso número 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Fíjense qué promesa hay para aquellos que andan en luz. Acuérdense que la Biblia dice, y lo leímos hoy al comienzo, que Dios es luz, Dios vive en la luz. Eso significa Dios vive en la santidad, Dios vive en la verdad. Y si nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos que andar también en la luz. Cuando tenemos ese andar en la luz, lo que sucede es que tenemos comunión unos con otros, con los hermanos. Tenemos una relación con nuestros hermanos íntima. Es más, necesitamos relacionarnos. Es por eso que necesitamos cada miércoles estar reunidos, cada domingo estar reunidos, mandar mensajes, hablar por teléfono. Es decir, el que anda en luz tiene comunión con Dios, pero también tiene comunión con sus hermanos en la fe. Y la segunda promesa que dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El que anda en la luz disfruta también del perdón del Señor. Entonces confiesa, se pone a cuentas con el Señor, dice, Señor, yo he cometido este pecado, entonces lo reconoce sinceramente, se arrepiente, y la sangre del Señor Jesucristo es la que tiene el poder para limpiarlo realmente de todo pecado. Una de las cosas que en esta comunión con el Señor podemos disfrutar es del amor del Padre. El amor del Señor nos permite a nosotros disfrutar de una comunión espiritual que tiene muchísimos beneficios. Fíjense lo que dice 1 Juan capítulo 2, verso número 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y después se especifica allí las cosas que pasajeramente traen satisfacción en el mundo, pero dice en el verso 17 que el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero cuando nosotros amamos a Dios, tenemos también la capacidad de no amar las cosas del mundo. Pero cuando amamos al mundo, no podemos disfrutar del amor de Dios. Y siempre va a estar la tentación para todos, no solamente para los adolescentes y para los jóvenes, sino para todos, de que el mundo nos seduzca con sus luces, nos atraiga con los placeres, con su filosofía de vida, el engaño de las tinieblas, porque el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. El que tiene dominio sobre el sistema mundo, sobre los valores del mundo, sobre las cosas que se le dan importancia en el mundo, están sembrados por el gran mentiroso, Satanás. Y bueno, quisiera Satanás engañar también a los hijos de Dios para que sean cautivados por las tentaciones y los atractivos de su sistema pecaminoso que domina todo el mundo. Pero cuando eso sucede, perdemos la capacidad de poder disfrutar de nuestra comunión con el Señor. Ahora, ¿qué sucede en nosotros cuando estamos en comunión con Dios? Cuando, como decíamos, estamos en el amor del Padre, disfrutando de su amor y Dios alegrándose en que nosotros, por amor a Él, estemos dispuestos a decir no a esto, no a aquello, no a aquello. Demostramos el amor a Dios por nuestra obediencia. Fíjense lo que dice Filipenses, capítulo número 2, verso número 13. Aquí encontramos un hermoso versículo de la palabra de Dios que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Noten esto, Dios produce en nosotros dos cosas,
el querer. Es decir, Dios pone en nosotros el deseo de hacer aquellas cosas que a Él le agradan. Y no solamente Dios pone la iniciativa, el querer, hacer las cosas bien, sino que también nos da la voluntad, ¿no? Dios pone el querer y el hacer, la voluntad para el hacer, nos da esa iniciativa para hacer aquello que a Él le agrada. Y como lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos da el poder, ¿no? Nos da el poder. Así que fíjense, tres cosas que podemos ver en estos dos versículos. Dios nos da el querer, Dios nos da el deseo de hacer, el hacer, y Dios nos da el poder en Cristo para poder hacer de veras su voluntad en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es este poder en nosotros que nos permite tener esta victoria? ¿Cuál es el poder que Dios nos ha dado? Y esto es algo que ya lo hemos visto en otros estudios. ¿Qué tipo de poder, qué agente de poder nos ha dado el Señor para que podamos tener victoria en nuestra vida cristiana? Y vamos a leer en Romanos capítulo 8, verso número 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Noten lo que dice en la primera parte, mas vosotros no vivís según la carne, es decir, según nuestra fuerza humana, nuestra iniciativa personal, nuestros recursos limitados y deficientes, sino según el Espíritu. El Espíritu Santo en nuestra vida ha venido a capacitarnos, a dinamizarnos para que podamos vivir de veras una vida victoriosa. Y esto nos lleva a recordar algo que leímos también, ustedes se acuerdan, en Romanos capítulo 6, que nos hizo recordar cosas importantes que Dios había hecho en nuestra vida desde el momento en que nosotros nos entregamos al Señor. En Romanos capítulo 6, verso número 11, se nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repasamos esto. Es muy importante que nos consideremos muertos al pecado. Cuando vos y yo nos convertimos al Señor, el Señor nos unió a Cristo y nos hizo partícipe de su obra en la cruz, de tal forma que mi viejo hombre, que me llevaba cautivo al pecado, ha muerto juntamente con Cristo. Así que debo considerarme muerto al pecado. Fíjense lo que dice el verso número 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pecado es como que quiere tomar el trono y controlar nuestra vida. No reine, no reine. ¿Por qué? Porque ahora el que está en nosotros para reinar de veras es el Señor. Y en tercer lugar, en el verso número 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Estos miembros de nuestro cuerpo que los usábamos para pecar y hacer cosas indebidas, ahora tienen que estar consagrados al Señor para vivir en obediencia. Hermanos, Dios nos llama a tener una vida cristiana limpia, pura. Cada vez que nos ensuciamos, porque no dejamos que el Señor controle nuestra vida, porque no estamos llenos del Espíritu Santo, porque hemos perdido nuestra comunión con el Señor. Bueno, el remedio para esto, el remedio diario para esto y las veces que sea necesario, es la confesión. Confesar nuestros pecados es como higienizar nuestra vida espiritual, es purificar nuestro corazón. Esto significa que tenemos que presentarnos delante del Señor y decir, Señor, yo hice esto que no tenía que haberlo hecho, yo te pido perdón. Y cuando me pongo de acuerdo con el Señor por algo que yo hice que no tenía que haber hecho, entonces el perdón de Dios
llega a nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener vidas limpias.